que se reconcilian, that they're not adversarial que as no in son history. adversarios en la historia, como en la historia. Okay. So because of self-government, we have a Entonces, balance por el autogobierno tenemos este balance between law and liberty, entre la ley y la libertad in a sense, walking together. y caminar Okay. juntos. And when we think of God's creation Y cuando pensamos en la creación de Dios, in nature en la naturaleza and in y society, en la sociedad, in the family, in the en la church, familia, en la there's iglesia, always a balance. siempre hay un Okay. balance, A unity, una unidad okay, of parts. de dos partes o And de the partes. unity is an agreement. Y en esa unidad es un Okay. acuerdo. And there's no warfare Y no hay between guerra parts. entre estas dos partes. And so what unites the nation of the United States of America Entonces lo que une a la nación de los Estados Unidos is the common idea of God, es la idea en común que tienen de Dios, a common idea of man, la idea común que tienen del hombre and a common idea of civil government. y la idea común que tienen del gobierno civil. And this is why these are the principles, Y estos son los the principios, major ideas and principles las that ideas we need principales to cultivate, que necesitamos cultivar all right, in our homes, in our en churches. nuestros hogares, en nuestras iglesias. Certainly the church can teach a biblical view of God, De seguro la iglesia puede enseñar un punto de vista correcto de a Dios, biblical view of man. un Okay. punto de vista bíblico del What hombre, is man? That thou art que es mindful el of hombre him. Okay. que te preocupas por él, And then, of course, the biblical view of civil government. y el punto de vista bíblico del gobierno civil. How to maintain justice Cómo mantener justicia in a world en un mundo that is full of sin, que está lleno de a pecado, sinful world. en un mundo pecaminoso. That is the hardest doctrine, I think, to swallow. Esa es la doctrina más difícil de cómo pasar, That men and nations are full of sin. que los hombres y las naciones están llenas de Out of pecado, ignorance. por la ignorancia, Ignorance of who God la is. ignorancia de all quién these es things. Dios y todas estas cosas. So we begin at the very bottom Entonces empezamos desde lo más abajo of education, de la educación, in the home and all the way through en el life. hogar y por todos las And the esferas de la miracle of the United vida. States Y el milagro en los Estados is Unidos that these ideas were in place before the nation. era que todas estas cosas ya estaban en su lugar antes de que se formara la nación. Again, it was in the homes and the churches Estaba ya en los hogares y ya estaban las and iglesias in the local governments. y al el nivel local. Okay, so I want to explain what the balance is. Entonces quiero explicar cuál es el balance. Okay, in the Constitution we have the powers given to the national power, national Entonces, government. En esta institución tenemos los poderes que son dadas a el poder nacional. Defined. It's like a job description. Los poderes del gobierno nacional son delegados Okay. y definidos. This is your area of authority. Le dicen, esta es tu área de autoridad. Okay, it's general, it's national. Es general, es nacional. Okay, but there are powers that do not belong to you. Pero hay poderes que no te pertenecen. We're going to limit the powers of the rulers. Vamos a limitar los poderes de los gobernantes. And that's what self-government is. Y eso es lo que es el autogobierno. Is when the people delegate power. Cuando las personas delegan poder. Power doesn't come from the king, El poder no viene de un rey, but it comes from the people who pero viene are, del pueblo have authority que over tienen themselves. autoridad sobre sí mismos. That's self-government. Eso es autogobierno. When you have authority over your own nature, your own Cuando self, tienes autoridad sobre ti mismo, okay, by the power of Christ por el and the poder Word de of God. Cristo y en la palabra that's de Dios. Self-government of Eso the es individual. autogobierno del individuo. All right, and that power works not by numbers. Y ese poder no funciona por números. Okay, it isn't by numbers, it's by the Holy Spirit. No es por working. números, sino que es por el Espíritu Santo obrando. And these people gather together Y esas personas se unen and express that self-government, y expresan ese autogobierno okay, in local government. en su gobierno local. And on the other side, we have again
Y al otro powers lado tenemos that people say we keep to ourselves. los poderes que las Okay. personas dicen, esto es para Okay, nosotros. these powers belong to us, Estos poderes pertenecen a nosotros. and you cannot Y trespass tú no on puedes meterte en okay, estas, checks on your authority. en estas, porque no son parte de tu autoridad. And that's the balance between internal and Y external. aquí está el balance entre interno y lo externo. Because in this policy, internal is state government. Porque aquí lo interno es el gobierno del Estado. Internal sovereignty. Esa soberanía interna. And that's, again, within our borders. Entonces, el gobierno está entre nuestros límites. Okay, we are under one national law, Estamos bajo una ley nacional, but the special individuality will comply in our own state. pero nosotros tenemos una individualidad especial en nuestro estado y vamos a cumplir las leyes, pero obediencia local. So that's the Constitution of the United States. Entonces, esa es la Constitución de los Estados Unidos. And that's why it gives the individual Y por eso le da al individuo greater liberty over himself than he ever had más before. libertad sobre sí mismo que nunca antes había tenido. So at the farewell address of Washington, Entonces, en el discurso de despedida de George Washington, okay, he carried out the intent él of the Declaration habló sobre la intención de la Declaración de la as Independencia it was written in the Constitution. como fue escrita en la Constitución And he executed it. y lo ejecutó. He carried out the law. Él cumplió la ley And he judged those that did not follow the y él Constitution. juzgó a aquellos The que no general seguían laws. las leyes, la Okay. ley general. So the law of nature Así que la ley de la is naturaleza the will of God. es la voluntad de Dios. And the will of God is what's God's will for the individual Y la voluntad de Dios para los to individuos preserve life. es preservar la So vida. how is a nation going to preserve its life? Same principle. Entonces, como una nación va a preservar su vida, How does a nation support its own self? como una nación se autosustenta. Preserve the life, what do you mean, the ongoing existence of a nation. Cómo preservan su existencia, Or we call support itself cómo se autosostiene, without depending upon other nations to feed you, sin depender de otras naciones que te supply all your alimenten, necessities. que te den tus necesidades. And this principle of business, Este principio de negocio, carry on business as a family, de hacer negocios en familia, okay, private business. negocios And privados. so it is wisdom of every state or Entonces es la every city sabiduría de cada estado, cada ciudad, to support private businesses. de apoyar los negocios locales. Don't hinder the prosperity of families. No vas a limitar la prosperidad en las familias. The more the family prospers, Entre más una familia prospera, the more it can support the state. más puede apoyar al Estado. Okay. There's a principle the United States demonstrates. Hay un principio que Over los Estados and over Unidos again. demuestra una y otra vez. The more you the more you allow the people to keep their work, their own money that they make, Entre más una persona puede quedarse con lo que ha hecho, the more able to become wealthy and affluent. entre más tiene la capacidad de amasar riquezas y tener bienes, The more revenue comes into the government. más le llega también al gobierno, Okay, without taxation, sin impuestos, but support. pero apoyo. So let's reason this way. Entonces vamos a razonar de If you esta don't manera. tax income, what do you tax? Si tú no estás poniéndole impuesto a lo que le entra a una persona, You keep entonces ¿qué all tienes your que, a qué le pones You impuestos? support your family. Tú te quedas con todo tu dinero You que haces, support apoyas a tus everything hijos, they need. aseguras que todos Your tus hijos business estén bien, grows. tu negocio sigue Okay. creciendo. In the beginning, the American people were taxed only in the things they purchased. En el principio a la gente americana solo se le ponían impuestos en las cosas que Sales compraban, taxes, for instance. el impuesto de las compras. Or every state was assigned amount according to population or whatever. Y cada uno hacía cada estado tenía el impuesto diferente dependiendo de la población. Okay. But it was not on income. Pero no era que le ponían impuestos the work of sobre your own lo que hands. tú ganabas, de tu ganancia, de trabajo And de so the tus propias manos. prosperity of business, Entonces la prosperidad de los negocios okay, supports the state
in a greater way. apoya al Estado de una manera más grande, Okay, the wealth means that you purchase things, you porque la make riqueza things, significa que tú compras and cosas, tú those creas taxes, cosas y esos okay, impuestos are only things you purchase from foreign countries. son or solo from para your own aquellas cosas business. que tú compras de otras naciones Okay, o de otros but you negocios. consider that there's a principle involved here. Entonces aquí hay un principio. So when we say in Thessalonians, work with your own hands, do your own business. Entonces cuando en Tesalonicenses dice, hacen Okay. tus propios negocios, trabaja con tus propias Civil manos, government at home should allow you el gobierno civil debe to permitirte work with your own de hands, trabajar con tus propias manos, to enjoy the fruits de of your own labor, disfrutar el labor de tus manos, and again increase independency of the families. e incrementar la independencia de las familias, Okay, rather than dependency en on vez de la external dependencia government help. de que las ayudas sociales. So, though this may seem unimportant, it's the most important thing that makes a nation prosperous. Entonces, Is aunque esto pueda parecer no importante, pero eso es lo que hace una nación más protection próspera, la of your protección private de business. tus negocios Okay? privados. And that's domestic policy. Y Don't esa get es in the way política doméstica. No te Okay. intervengas en los negocios of the familiares. family to be able to support No itself. te intervengas en la familia para que se autosustente. Okay. Now, foreign policy, I Ahora, mentioned yesterday, política externa, it's exterior, applying the golden rule. es aplicar la ley dorada, What's true for individuals is true for nations. la regla de oro. You see what I'm saying? God's principles are for men and nations. Los principios de Dios son para los hombres y para las naciones. Okay. What's true for one nation is true for another nation. Lo que es verdad para una nación es verdad para otra nación. The principles for an individual are the same principles for a nation. Los mismos principios para un individuo son los mismos principios So para una what's the proper nación. relationship Entonces, ¿cuál es la relación of one apropiada nation with another de una nation? relación de una nación con That otra may nación? not even have the same philosophy Puede ser que of ellos ni government. tengan la misma filosofía de Okay. gobierno. And that's way with individuals. Y así es con los individuos. You do unto others what you would have them do unto you. Entonces tú haces lo que tú quieres que te hagan a ti. Okay? That's that mutual respect and Es ese regard respeto mutuo for the property of other people, por la propiedad de otras their personas, beliefs, sus their creencias, opinions, sus their opiniones, ideas, sus the way ideas, they make a living, la manera en que ganan su sustento, provided they don't do evil against each other. con tal de que no hagan maldad contra los unos a los Okay. otros. So that's foreign policy. Entonces esa es Okay? nuestra No política favorite exterior. nations. No hay ninguna Okay? nación No favorita, bias against another no nation. tenemos preferencias Okay. de una nación a We otra call it nación. friendship. Le llamamos amistad. Okay, not close friendship, but it is again civil friendship. No es una amistad cercana, pero es una amistad This civil. is what Washington did. Y esto es lo que Washington Okay. hizo. There was no rule or written law, No había Okay. ninguna regla escrita, but actually there was a philosophy called the law of nations. pero había una filosofía que se llama la ley de las naciones. And so he, on his own, Entonces él por sí Ad- mismo advised the future generations, aconsejaba a las siguientes generaciones okay, on how to deal with foreign de people. cómo lidiar con gente Okay. extranjera. And so he advised first on the domestic policy, Entonces, el just primero within our own nation. Habló sobre la política doméstica. Now, we had north, middle, and southern states. Entonces teníamos estados del norte, del medio y del sur. And different parts of Europe, different practices, Y customs venían de in every diferentes state. partes de Europa, entonces las costumbres, las prácticas eran todas diferentes en todos estos estados. Now, in Colombia, do you have regional conflicts? Entonces no sé si en Colombia ustedes tienen conflictos I know we regionales. have North Bogota, South Yo Bogota. sé que tienen el norte de Right. Bogotá, el sur de Okay. Bogotá, There are differences maybe que in de pronto hay diferencias entre las classes of dos, de people, pronto level of income. niveles maybe. Okay. de afluencia y Okay, todas estas that's- cosas, no sé. Europe is always in conflict Pero with each Europa other siempre nation. está en conflicto el uno con So el some otro. of that carried over. Entonces algunos de esos conflictos llegaron a este Okay, mundo, and al that nuevo mundo. became sometimes a point of conflict Y a in veces decision making. entre cuando venían a tomar decisiones ese era un punto de conflicto entre las And he colonias. said, don't divide according to geographic determination. Entonces él dice, evita las discriminaciones geográficas. Avoid judging each other by where they come from. Entonces no vas a juzgar Okay. a esta persona porque proviene What de kind allá, of de acá. business they do. ¿Qué clase de Where they negocio went to hacen? school, ¿Dónde all of that. estudiaron? No hagas That's- eso.
That's our human tendency, Porque esa es isn't it? la tendencia humana, To classify people. clasificar a las personas Geographically, right? geográficamente. Today in America, we have a bias against agricultural people. Entonces, hoy en los Estados Unidos tenemos como un poquito de discriminación en contra de los granjeros. They have this picture of farmers Porque cuando piensan en el granjero, being unpolished, unrefined, no son refinados, no hablan rude, bonitos, okay? son medio Maybe groseritos, poor, all that pobre difference. pronto, las diferencias. That's past prejudices. Entonces, past estos son judgments, prejuicios del pasado. Okay, and those who live in the city Y aquellos que viven en la are ciudad more refined, son más cultured, refinados, learned, más okay? More well culturalmente, read. Right? han leído más cosas. Remember, Abraham Lincoln Acuérdense de Abraham Lincoln. had to borrow books when he Él was a tenía que boy. prestar libros He cuando era un walked niño. miles to borrow Él a book. caminaba millas Okay. para prestar un libro. And how did he become a lawyer? ¿Y cómo se convirtió en un You abogado? just read the law books Él solo leía los libros de la ley, and you took a test. de leyes, y después That's hacía all un it was. examen. Eso es todo lo que tenía que hacer. But he was self-taught, for Pero él sure. fue autoeducado, eso es But lo he seguro. was learned on his own. Pero entonces él As tuvo ese deseo de poverty-stricken as his family was. no you importaba see. lo pobre que era su familia, él tenía un But deseo de those aprender. on the East Coast, Entonces todos los que están en la New costa York, Boston, oriente de Nueva okay, York, Boston, Philadelphia, Filadelfia, okay, always looked upon those levels of occupation as like Abraham Lincoln maybe. siempre miraban hacia estas personas pobres como, sí, Okay. como, y no se dan cuenta que ahí está Not un very Abraham good Lincoln. looking, Entonces que ni eran Okay. apuestos, no eran guapos, a wonderful an ability to speak pero vemos como Abraham Lincoln tenía esta habilidad para hablar and very, very learned. y era muy bien reading, educado. from ¿Por qué? reading, Por leer, okay. solo estaba leyendo. So he said, this has been a custom of the past. Entonces él está diciendo, esta es una costumbre del Remember pasado. what unites us, not Pero recuerden lo que nos geography, une, no not piensen en la background, geografía, no el or trasfondo, principles. sino que son los Okay. principios And lo que this nos is, une. even at the beginning of our nation, this was very thing to shun, avoid. Entonces desde el principio de nuestra nación, eso era algo que quería que desechara. It was close to being class separated. Okay. Porque aún llegaron al punto de que casi se iban a separar por estratos, clases. Okay, and then resist we call spirit of innovation. Y después Washington decía, resistir el espíritu de innovación. There's always that intention of trying to improve something with change. Entonces a veces cuando algo nuevo viene y algo que cambia, uno tiene la tendencia de querer Okay. detenerlo. And his advice is never introduce changes Y su entonces consejo era nunca aceptes What- cambios, what you believe would improve what is already there. al menos de que creas que va a mejorar lo que ya está And en lugar. that's a good principle for anything that we have organized. Y este es un buen principio cuando pensamos en lo que ya tenemos But organizado. first find out why that policy is there in the first place. Entonces, primero es buscar por qué esta política está aquí en el primer lugar, Because sometimes we are missing the history porque a veces Behind no entendemos la historia the law detrás de una ley or the policy. o de una Okay? política. And you're dealing with a principle, the cause of something, the source Entonces, of estamos something. lidiando con un principio. ¿Cuál es la fuente de esto? And it's not and you fail to remember what it is there for. Y a veces fallamos en entender por qué habían escrito esta política, por qué estaba esto establecido. Sometimes you have a new person come into an organization. De pronto tenés una nueva persona que llega a una organización Okay, this doesn't make sense to me. y dice, esto no tiene sentido para mí. We can do better than Podemos this. hacer mejor Okay. que esto. All right, he has to not impose anything Pero él that no he debe knows nothing de about. imponer cosas que no entiende o Okay. que no Why sabe. is that there? Entonces tiene que ver por qué está esto aquí. And so newness, innovation, Entonces- spirit of change. El espíritu de cambio. Okay. And then we have the third idea, he sees a problem. Entonces la tercera idea es donde él ve un Right from the problema, beginning, there was politics. porque desde el principio Party está la spirit, política, okay? entonces con sus partidos. And Y, we've got all over the place today. y hoy en día eso está Okay. regado por todo el mundo. When we remove ourselves from the foundation, Cuando we're nos going to remo- split into
different opinions. Nos removemos del fundamentos que nos unen, entonces nos vamos a dividir es por diferentes ideas. Again, we have two parties in the United States. En los Estados Unidos tenemos dos partidos. And it's about party power rather than, again, the nation's good. Entonces, y aquí ellos se preocupan tanto por los poderes que ellos tienen y no piensan en el We bienestar have de to la think of a nación. whole nation, Tenemos que pensar en not toda la just nación the party y or no the, solo tu partido, the group we tu belong grupo to. que perteneces. I think in Colombia you have many parties. Yo creo que en Colombia tienen muchos I don't partidos. mean the kind you dance at. No estoy but diciendo there are fiestas about de las que 50 danzan porque parties, también. right? Pero hay como 50 partidos You see? políticos. And, you know, in nature, En la naturaleza you basically have a balance of not many things, but a balance between two. usualmente hay un balance entre dos. You can't balance 10. Es más difícil balancear 10. And so it's split because there are special interests. Entonces todo está dividido porque cada uno tiene su propio Selfish interés, interests. intereses Okay. egoístas. And you tend to act as a group rather than as a representative. Y hay la That's tendencia de actuar como un grupo en vez de como un representante. And you sort of democratic, then you become democratic. Y ahí es cuando empieza a volverse You democrático. try to gain numbers in your party. Tratas de aumentar los números en tu partido. That's parliament. Eso es Parliamentary, parlamento. get there. But George Washington never joined a party. Entonces George Washington nunca fue parte de un partido. He were Americans, Él dijo, yo soy americano. not party politics. Entonces yo no estoy en la política de los partidos. Try to sort of get together with each other so that you can implement your idea and you help each other implement your separate interests. Entonces él se unía y veía con las personas a ver para cómo traer este beneficio tuyo y después también para You que el can otro see beneficie what del otro. happens when your party spirit separates your individual responsibility to the people you elect. Porque se ve muy claramente cuando el espíritu de la política o de los partidos ya quitan esa representación becomes a a quienes competition. a quién tienes que representar, porque ahora se vuelve una Between competencia parties. entre los partidos. And what we see here is that people, enemies of this country, Y vemos aquí que los enemigos de la nación can find their way into one of the parties pueden infiltrar a uno de los partidos and act on that party y spirit puede and control the actuar whole con ese party poder que quiere el partido y controlar a todo un okay, partido and destroy representative y government. destruir este gobierno representativo, It's about winning porque se power trata de ganar el okay, poder, of the party over the el rest. poder de este partido sobre el resto de los partidos. And it says the party that wins gets to change everything. Y dice, and el have partido que everything they gana want. puede cambiar las cosas y tener todo lo que quiera. That's why they call America a democracy. Por eso now. le dicen ahora que América es una Okay? democracia. It's a competition Es between una two competencia entre sides, dos gaining lados, power. tratando de adquirir el poder. And what's forgotten? Y lo que se ha okay, olvidado the protection of the people they represent. es que tienen que proteger a las personas que representan. And so again, they changed the history books Entonces han cambiado los libros de historia to again introduce America as a democracy, and that's para how we introducir a las operate, Américas como rather una democracia. than to a true republic. Y empezamos a comportarnos como una democracia en vez de una república And we're just verdadera. beginning to refute that idea. Entonces ahorita apenas nos estamos levantando people- para we are hablar not en a contra de democracy. esto. No, he We are escuchado a personas que republic. dicen, no somos una democracia, And somos the una people have to república. get that idea. Pero todo el pueblo tiene que entender esa idea. And we've suffered because of that. Y hemos sufrido Economically, económicamente, politically. Okay. políticamente por esa So, idea. now, he says to those in office, Y ahora él le dice a aquellos que están en don't go lugares de beyond gobierno, the limits of your authority. no miren más allá de los límites de su autoridad. That means from the mayor up, Eso significa desde el alcalde hasta okay, hacia arriba, city council up. hasta el concejal Okay. de la pueblito hasta arriba. That's why it's important. You name the powers you have. Por eso Know es your importante que cada quien powers. Write on conozca paper. cuáles son sus Okay. poderes, que los You escriban have en un papel. You have a constitution Ustedes tienen una for your constitución town. para su pueblo. Okay. Limit the authority of every Limiten office, la autoridad de cada oficio, even in the church. aún en la You iglesia. need to name
the areas and the limits of someone's office. Necesitan poner los límites claros de cada oficio de cada And persona don't en la make iglesia. decisions that are not yours to make. Y que no tomen decisiones que no son de ellos para tomar. Okay, I sometimes think, I have begun to think that Eve Yo he comenzado a pensar que Eva made a decision tomó una decisión she was not authorized to make. que ella no estaba autorizada en She tomar. made a decision independent of Adam, right? Tomó una decisión She independiente was de alone. Adán. Estaba sola. And she decided to take Y the ella fruit decidió without, tomar esa fruta Okay. sin separate from separado de Adam. Adán. And that was, when God said to Eve, what did you do? Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué Well, I hiciste? I said, what did she do? ¿Y qué hizo ella? She made a decision that was Tomó not una hers to make. decisión que no Okay. era para ella tomar. Okay, and that's why she was put under Y Adam. por eso a ella la pusieron She bajo Adán. usurped his leadership. Ella tenía que estar bajo su liderazgo. Okay, does that make sense to you? ¿Tiene sentido? So you have to understand the leadership in the home Entonces and se how tiene que decisions are entender made. liderazgo en and el who's hogar, responsible. quién es responsable, por qué, Okay. cómo se hacen las decisiones. And it's wise, again, to delegate. That's why enumerated powers. Y por eso es importante delegar, Okay, this is the beginning of grabbing power. porque Grabbing power. aquí en el nivel local es cuando se empieza a tomar poder, And tomar poder usurping, que no violating es authority. violando esa Okay. autoridad que ya It's tenía. a form of rebellion. Es una forma de rebeldía. Sometimes we have to tell children, A veces tenemos que decirle a los niños, okay, that this is not your decision to make. esta no es tu decisión para tomar. Where you go to school, what Dónde you vas al learn, colegio, qué vas a okay, aprender, what you watch, what qué es you lo que read. miras, lo que Okay. comes. At this time in your En life, este tiempo this is en tu not vida, your esa decision no to es tu make. decisión de tomar. Okay? And they usurp your Y authority, ellos tratan de usurpar tu violate, autoridad, rebel, violar, but they rebelarse go ahead, y hacen lo okay, que quieren and over their limits. y pasan sus límites. You can decide which ice cream you want to eat, Tú puedes decir, puedes escoger qué but you clase de can't helado decide what you quieres get to wear comer, today. pero hoy no vas a I poder know, that's decidir hard, lo que te okay, pones. until you teach them principles. Entonces es difícil of what's limitarlos, appropriate, pero hay que ponerle los okay, principios de qué es for lo their good, apropiado, good. lo apropiado para This is su a bien. great temptation Entonces hay una gran for tentación, people, especially in departments of government. especialmente a las personas en departamentos de There's no gobierno, check and balance of porque no everything. hay ese chequeo y ese balance. Okay, so stay within your limits of authority. Entonces manténganse todos en sus límites de la Don't go autoridad, over it. no pasen sus límites. And he said, don't burden the next generation with debt. Y lo que decía es, no carguen a la siguiente generación Okay? con un peso de Domestic deuda. policy. Esa es una política doméstica. Don't spend more No gasten than what's más coming de in. lo que está entrando. Otherwise, the next O si no, generation la siguiente generación has to pay for it. tiene que estar pagando por That's eso. true in the family Y as eso well. es también lo mismo en una So that's familia. internal. Entonces So those es sort of interno. decisions that he's decided to leave behind. Entonces estos the eran next lo generation. que él quería dejarle a la siguiente generación. Now, in foreign Instrucciones. policy, Ahora sobre la política he, exterior. again, he applies the law of nations. Él aplica la ley de las Every naciones. nation is independent of the other nation. Cada nación es independiente de otra The nación. Declaration of Independence says we are equal stationed. La Declaración de Independencia dice que somos Okay. iguales, en el mismo. All right, we're not to be over you Nosotros or no less debemos than estar you. sobre Okay. ti, no debemos estar bajo ti, no estamos en el mismo plano. Okay, so keep your treaties, Entonces mantengan sus tratos, that your agreements with other nations. sus acuerdos con otras naciones. History has told us and still teaching us that some nations make promises or treaties and break them. La historia nos ha mostrado de que muchas naciones hacen tratos y los rompen. They're not true to their treaties or agreements or No son alliances. fieles a sus alianzas, a sus tratos. And so they're not faithful. Entonces in their no muestra treaties. su fidelidad en estos tratos. And you have to learn Y who to tienes make que treaties with aprender and who not con to. quién puedes hacer tratos y con quién no debes hacer tratos. But don't make permanent treaties. Pero no hagas tratos permanentes. Permanent involvement. No hagas una temporary. involucración permanente, sino todo temporal. Because then you tie
your welfare with another nation's Porque welfare. si no lo haces, entonces estás uniendo tu bienestar con el bienestar de la otra nación. We have a problem in the United States called NATO. Y nosotros tenemos un problema en los Estados Unidos que se It's llama el after NATO, World War II, después de la Guerra Mundial número 2, and right, and it was to defend que tenían que for defender, defense que era para la defensa, against communism. en contra del Russia. comunismo. Okay, and one law there, Y a una policy ley, says, Una if política dice, any one nation that gets attacked, si cualquiera de estas naciones es atacada, everybody comes to their aid. todos tienen que venir a su ayuda. Okay, and that is a permanent tie that is not a good thing. To Y ese make. fue un trato permanente que no fue positivo. Okay. One of the ways that President Trump tries to press that point, why it's not a good one, Una de las maneras de que el presidente Trump trata de presionar que este no fue un buen política, all un the trato, nations in the organization es porque todas las naciones en esta organización is supposed to use 2% deben de usar of their 2% own money de sus propios finanzas to build an army, para their own construir army. sus propios ejércitos. Okay, so everybody has their army using 2% of their income. Entonces, cada quien tiene su ejército con 2% de todo lo que le entra. When these nations turned socialist, Pero cuando estas naciones se convirtieron they took socialistas, that 2% quitaron ese 2%. instead of building their army. Y en vez de construir su Social ejército, programs. solo estos 2% lo usaron para los programas That's sociales. why they will lower defense. Entonces ellos, su to defensa move that money over to social es programs. baja porque Socialism. ellos están usando ese dinero para asistencia social. So for 70 years, Entonces, por 70 that's been años, going on, eso ha estado aconteciendo. and depending on American Y armies. dependen del ejército de América. So President Trump says, Y el presidente Trump some of dice, you have not been paying into your algunos de self-defense. ustedes no están invirtiendo en su autodefensa. So if you don't pay, Así que si tú no pagas, we won't defend you. no los vamos a defender. Okay, right? And they began to put Entonces money les into tocó their volver a own. sacar ese They dinero didn't para el keep their ejército. treaty. Porque ellos no estaban cumpliendo su parte del trato. And depending upon American Y military. están dependiendo de la fuerza de las Again, Américas, de América. it's puts a disadvantage Entonces eso nos pone a on nosotros one en nation desventaja, or the others. una nación en desventaja sobre todas las otras naciones. So that's a permanent one. Entonces ese es un trato permanente. But serve justice and friendship with all. Entonces ten amistad y amistad con Be todos. at peace with other Tengan nations. paz con otras naciones. Now there is no aggression. Entonces no estamos agredidos It's o not an adversarial relationship. no tenemos como de enemigos, no somos adversarios. Okay. Friendship, but not not war. Somos amigos y no estamos en guerra. Okay, that is that idea of not to provoke, Es esa idea de no provocar. but have no animosity, Entonces no tener enemistad. grudges, or any of that carried over into policies. Que no llevemos la enemistad a la política. Cultivate, grow, make that available to all nations, no favorites. Entonces cultivar eso de que no hay favoritos, todos también, en Right. armonía. So, in the past, that has not been the case. Entonces right, en el for pasado nations. eso no ha sido el caso de las Sort of naciones. neutral. Neutral ha sido. Don't get in the quarrels of other nations. Lo que queremos es ser neutral, no meternos en las peleas de otras naciones. Lately, I don't know Recientemente, how strong this is, no sé qué tan fuerte es esto, but it says Israel, okay, pero dice and Israel Gaza. Just that it's between the two of them. y Gaza, este negocio es solo entre ellos dos. We're not sending our armies involved. Nosotros no debemos de mandar nuestros Let them fight ejércitos, it out. dejamos Okay. que ellos lo resuelvan Now, su problema. We would like peace between them, Obviamente queremos paz entre los dos, but we're not technically involved. pero no okay? estamos involucrados técnicamente. Okay. Ukraine, Russia. Ucrania y Rusia. We can't get involved. No podemos Okay. meternos en esto. And there, again, it seems never ending. Y parece que no termina nunca. Okay, but we can't get Pero no podemos, in between. podemos entre We los can dos. offer help Podemos ofrecer in a way of making ayuda, peace or agreements, de poder ayudarles a llegar a un acuerdo, not physically involved, pero not, no not military involucrarnos involved. físicamente. Okay, so
again, we have enemies, but we're not going to provoke Entonces aggression. tenemos enemigos, pero no vamos a provocarlos a que nos hieran, agredan. Impartial. Vamos a ser imparciales. We mentioned yesterday about the French Revolution. Cuando and George hablamos ayer de Washington. la Revolución Francesa, We're going to withdraw. We're not going to be involved on either side. ellos dijeron, nos vamos a detener, no vamos a estar en ningún lado, All right. Whether it's the king or the people, no vamos a estar en el lado ni el Or- rey ni la gente, England and Napoleon. o Inglaterra y Napoleón. No, this is does not include our defense. Esto no es parte de nuestra And he was defensa. criticized because we should go to the aid like others have helped us. It's not mutual always. Entonces They're saying. a él lo criticaron mucho, le decían tenemos que ir a ayudar, Okay. muchas otras naciones están mandando gente a ayudar. Okay, so this is what? Do unto others as you would have them do unto you. Pero entonces And es, that's what he did. haz a otros lo que te gustaría que te hagan a ti, eso es lo que él Because hizo. in history, you always took sides and you always got involved with everybody else's quarrels. Porque and en la business. historia siempre se metían otras naciones en los negocios de otras naciones y se involucraron en esas You're peleas. more biased, shall we say. Entonces, y against. siempre habían muchas Okay. preferencias de aquí o allá. And when we do that, we Y cuando hacemos eso, hurt our own nation. herimos a nuestra propia nación. So this is Washington's farewell. It's not. Entonces, It's close coming into what I call the Monroe Doctrine. esta es la despedida de Washington y esto es lo que nos llevó al documento de Monroe. Okay. This is again early, 1796. Esto es el 1796. Okay. My computer's frozen for some reason. But the last paragraph. Entonces, la última Verna párrafo. Hall, the author of the first volume, Verna Christian Hall, History. Yeah. la autora del primer volumen de Okay. los libros rojos, Washington was principled. He's constitutional. que George Washington fue un hombre virtuoso y con principios. Domestic policy, Su política doméstica, okay, only the authority was given to him by the people. que él se mantuvo en la autoridad que le fue dada Okay. por las personas. Protection of property. La protección de la okay, propiedad And again, enforcing laws that were criminal against the Constitution. y Any state that was against the Constitution. Entonces, went against the Constitution. entonces él ponía como un pare a cualquier estado que iba en contra de la one Constitución. example. Un ejemplo de It esto was called the Whiskey Rebellion. era la rebelión del whisky Yeah, in Philadelphia, there's en some mountain people. Filadelfia con la gente de la montaña. They were making whiskey, Estaban haciendo whisky and they had to pay taxes on the y whiskey. tenían que pagar impuestos por el whisky. See, it was not tax on income, but it was a tax on the whiskey. Entonces no era un impuesto en lo que ganaban, sino el impuesto era por el consumo del And they whisky. refused to pay it. Y ellos no querían So pagarlo. they sent tax collectors. Entonces ellos mandaron a los que recolectaban And estos they do impuestos violence against the tax collectors. y ellos eran violentos contra los de los What did impuestos. Washington do? ¿Y qué hizo Washington? He's like the national police. Era como la policía nacional. He led his army Entonces él empezó y agarró su ejército up to get the money to taxes. a ir a recoger este dinero de los Because it was impuestos. against the laws of Porque the land. iba en contra de las leyes de la tierra. They say, we don't want to obey that law. O sea, no queremos obedecer esta ley. Okay. And so he went and forced them. Entonces él fue y por fuerza Enforce the law, that's what it means. reforzó la ley. Okay, to collect taxes that they owe. Coleccionar los impuestos que debían. As commander in chief, he led his police force up there. Entonces, como el comandante, él llevó a todo su And ejército allá. They did violence to officials. That Y went- ellos fueron violentos contra los So he oficiales. put down the rebellion. Entonces él le Whiskey tocó aplacar la rebellion. rebelión del whisky. So he did what he was delegated to do. Entonces él enforce the cumplió laws. con lo que él Okay. tenía que hacer, de reforzar las leyes, enforzar las leyes. Okay. So that's a very illustrative case what he's supposed to do. Entonces eso es un caso ilustrativo de lo que él debía hacer. And so to disobey a national law was in the hands of the president to make sure that they are punished. Entonces cuando se desobedecía una ley nacional, entonces estaba en la mano del presidente de asegurarse que ellos recibieran su Okay. castigo. So again, Consecuencias. the principles
that he followed. Los principios que él siguió, Ms. Hall said it was let go about 1800, starting in 1800. Miss Hall dice que en los 1800 empezaron a It takes soltar esto, A quality of character, porque toma una calidad, una okay, to clase be de under carácter the law, de even poder though he estar had bajo la ley, the authority. aunque él mismo tenía mucha autoridad. This is 4 years after he made this speech, Entonces, his address. Esto So, es 4 años después the de que second él president, hizo okay. este discurso. little by little, gradually, El segundo okay, presidente these gradualmente principles dejaron began estos to principios. be undone. Okay, and 30 years, Y 30 años we have what we have in Europe, reformed society. tenemos lo que tenemos en Europa, una sociedad reformada, Not deal with the individual change, sino que no está lidiando con el Through the cambio gospel, individual a través del but Evangelio. education sino que reformed society. Necesitamos That la came educación into- para reformar the public toda la system. sociedad. Entonces esto es lo que empezó a infiltrar We la talk about 30 educación, years later, el sistema. 30 años después we have a civil war because there's tenemos la party guerra spirit. civil porque Okay? estaba ese espíritu Began de to los take partidos, place. Republicans, los republicanos, Democrats. los demócratas. Okay. Pro-slave, Los que están a against favor slave. de la esclavitud, los The que están en South wanted contra de la to esclavitud. increase slavery into new El territories. sur quería incrementar la esclavitud a otros territorios. Remember, it's not about slavery though. Acuérdense que el problema no era la Okay, esclavitud, it's about the Constitution, se trataba de la that constitución, the law was Y la no ley era- slaves no, going west. que no debían los esclavos ir más hacia el And that's, occidente. the South said, we're going to leave. Y el sur dijo, We ok, don't nos like that vamos law." a separar de That's why the ustedes, no nos South gusta. was called a rebellion. Por eso la gente del sur se llamaba la I gente must say, rebelde. what caused the provocation to walk away? Pero entonces, ¿qué causó esa provocación para irse? The North El norte was I would call, they were no longer evangelical. ya no eran Christian. evangélicos, cristianos. They said, we want to ban slavery, Y free ellos all the dijeron, bueno, slaves. queremos liberar a todos los esclavos. Okay. And of course, the South was offended that they Y wanted a law to interfere with their state sovereignty. Y el sur estaba como herido de que el norte estaba haciendo leyes para intervenir con sus políticas locales. You can't change people by law, Porque no cambiamos la gente por ley. but they had left the gospel Pero entonces ellos habían abandonado el and evangelio used the external law y estaban to bring usando la ley morality. externa para traer la moralidad. Okay. And so there was that paganistic approach on both ends. Entonces ahí estaba las mentes paganas en los dos lados, por los Yeah, dos lados. and that lasted. And Abraham Lincoln's job was to keep the nation together. Y el trabajo de Abraham Lincoln era cómo puedo mantener a toda la nación unida. He said, if I could keep the nation together by freeing all the slaves, Y él dijo, si yo pudiera mantener a toda la nación junta, liberando a todos los esclavos, but that's not what it is all about. pero de eso no se trata. It's about being under the Se Constitution. trata de estar Both debajo de la sides. Constitución, que ambos lados Okay? estemos bajo We're la on Constitución, all of the principles of the Constitution. que sigamos los principios de la Constitución. And so his effort was externally keep the nation together, Entonces su esfuerzo era para mantener la nación externamente unida, defeat the South. derrotar Okay. el sur. Because if it was divided into two separate nations, Porque si ellos se dividían en dos naciones, there'd be no end to war. We'd be enemies continuing. sino seríamos enemigos continuos. Okay. And so physically, he had to Entonces, keep it together físicamente él tenía que mantener a todos By- unidos by warfare. por Okay. guerra. And they surrendered Y ellos se rindieron. to be put back under the Constitution. Entonces volvieron de nuevo a la Constitución. And then you had North and South enemies for 100 years. Entonces ya después de esto tenías una Emotional, nación unida, pero okay. emocionalmente eran We needed enemigos, el a norte y el healing, sur. okay. That was Necesitábamos una awful. sanidad. Fue Okay. algo horrible que aconteció. Okay. So this is what we're up with, Entonces esto es lo principles again. que estamos When lidiando you- con principios. When you reject them Cuando or let them rechazas los go, principios o los sueltas, we have to bind them together, bind the tenemos que wounds together. unir y tratar de sanar heridas. The healing is in coming back
Y la sanidad okay, viene cuando to the volvemos first principles. a los primeros principios. Unity, bring La back unidad, unity. traer la When unidad. you're physically divided, Porque estamos divididos físicamente, emotionally divided, emocionalmente okay, we divididos. have to bring back Tenemos a new que generation volver una that nueva generación forgives, que perdona, that it can implement the spirit of the que law. implementa el espíritu de la ley. Okay, and it is a matter of education Y again. esto es la responsabilidad de la educación. Okay, so we forgot our principles, and then everything scatters. All right. Entonces olvidamos los principios y todo empieza a división. Okay, so what we come to into modern history as well. How does God Y lo que vemos en la historia moderna es bring cómo Dios restoration trae or restauración. even building? Okay. Now I have Is it that one? the Western Hemisphere of Liberty. El This hemisferio is de la libertad. coming to the United States before 1830. Entonces, ¿qué es lo que entró antes de 1830? Okay. Miss Stang has a rebellion up here. Aquí hay una rebelión del computador I'm gonna contra start mi over tanque. again. Voy a It's empezar frozen. de It will nuevo. not work for me. Se congeló. Okay, so I have to restart. Press the on button. Is it this one? No? I know that's not it. See, It's the yeah, on you button. did it. Okay, it just froze on me. Okay.